Vamos a ver los cambios de un paciente que tiene EPOC, que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuando hacemos que inspire 100% de oxígeno. O sea, cuando su FiO2 va a ser 100% en lugar de 21%, que es lo normal, lo que tenemos aquí en la atmósfera. ¿Qué pasa si un paciente que tiene EPOC hacemos que inspire 100% de oxígeno molecular? Entonces vamos a poner, aquí está la tráquea, aquí está bronquio primario izquierdo, aquí está bronquio primario derecho, y los bronquios, así ya sabemos, se dividen y se dividen, y finalmente vamos a tener aquí los alvéolos. Aquí están los alvéolos. Voy a poner unos alvéolos aquí en grande. Aquí están los alvéolos. Y recordemos, aquí están los capilares pulmonares. Aquí tenemos los glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno molecular a través de la hemoglobina. El paciente que tiene EPOC son pacientes que vienen con hipoxia crónica. Tienen hipoxia crónica. ¿Qué pasa si a estos pacientes le hacemos que inspiren 100% de oxígeno? Entonces vamos a ponerlo así. Al paciente le vamos a pedir o vamos a hacer que inspire 100% oxígeno molecular. Entonces aquí el oxígeno molecular se mete a la vía aérea del paciente y vamos a tener aquí oxígeno molecular que llega a los alvéolos. Obviamente la presión de oxígeno aquí en el alvéolo va a estar aumentada. O sea, ahora que el paciente está inspirando 100% oxígeno molecular, va a estar aumentada la presión alveolar aquí de oxígeno, a que si el paciente estuviera inspirando lo normal de FiO2, que es 21% más o menos. Aquí en la atmósfera, el 21% más o menos es de oxígeno molecular. Y dada esa presión aquí en la atmósfera, nosotros en el alvéolo tenemos una presión más o menos de 100 milímetros de mercurio. PA mayúscula O2, esto es presión en el alvéolo de oxígeno molecular. Esto es lo normal para un FiO2 de 21%. Si ahora al paciente le decimos que inspire 100% de oxígeno, pues obviamente este paciente va a meter mucho más oxígeno de lo que una persona normal mete cuando inspira. Porque cuando una persona normal inspira, de todo el aire que hay en la atmósfera, nada más el 20 o el 21% nada más el 21% es oxígeno. Aquí el paciente le vamos a pedir que inspire y todo el aire que inspire va a estar compuesto de 100% de oxígeno. Entonces el paciente que inspira 100% de oxígeno es un paciente que va a inspirar más oxígeno. Entonces este paciente va a tener más oxígeno, por tanto su presión alveolar de oxígeno va a estar aumentada. ¿Qué pasa con la presión en la arteria o la presión, digamos, en los capilares? Aquí está el capilar. Finalmente, cuando el capilar deje los alvéolos, va a ser, aquí están los capilares, y el capilar va a dejar así a los alvéolos. Entonces sale en forma de vena, llega en forma de arteria. ¿Qué pasa en la presión aquí en los capilares pulmonares cuando al paciente le decimos que inspire más oxígeno? O sea, que inspire 100% de oxígeno. Ya vemos que este oxígeno va a terminar aquí en los alvéolos. Entonces, aquí están los alvéolos, aquí va a terminar el oxígeno. Y este oxígeno va a difundir de aquí a acá. Entonces, la presión en la arteria, la presión de oxígeno molecular en la arteria, también aumenta. Y esto es cierto también para cuando el paciente tiene regiones que están no ventiladas, pero sí perfundidas. Entonces, ya en el video anterior, cuando vimos fisiología pulmonar, vimos que quiere decir regiones ventiladas, pero no perfundidas. Y que quiere decir regiones perfundidas, pero no ventiladas. Vamos a poner digamos, que el paciente tiene regiones perfundidas, pero no ventiladas. Una región perfundida, pero no ventilada. No ventilada es una región, digamos, del pulmón que recibe sangre, pero no recibe oxígeno, digamos, no contribuye al intercambio gaseoso. Entonces, digamos que esta es una región que va a ser una región con perfusión, pero no ventilación. Entonces, nada más voy a quitar esta partecita de aquí. Estos alvéolos están normales. Estos los dejo normales. Estos van a ser alvéolos no perfundidos, pero sí
al revés, alvéolos no ventilados pero sí perfundidos. Entonces, estos alvéolos están perfundidos, o sea, reciben sangre, que están los capilares que están pasando por estos alvéolos. Pero estos alvéolos no reciben aire, entonces por alguna razón estos alvéolos no están contribuyendo al intercambio gaseoso. Aquí vamos a tener cierta presión de oxígeno. Aquí en la sangre, digamos la sangre que pasa por la región que está perfundida pero no ventilada, aquí tenemos cierta presión. Cuando al paciente le decimos que inspire oxígeno al 100%, aquí vamos a tener más oxígeno aquí, o sea, más oxígeno va a entrar aquí a los alvéolos que están patentes, y en menor o mayor grado hay ligero oxígeno que puede llegar a entrar aquí a estos alvéolos que antes estaban no ventilados. Pero ¿qué pasa? Si tenemos más oxígeno, o digamos, llega más oxígeno aquí a los alvéolos, y este oxígeno pues va a difundir aquí al capilar, entonces la presión en la arteria también va a estar aumentada. Aquí la presión de oxígeno molecular en la arteria va a estar aumentada. Ahora vamos a ver el gradiente AA. El gradiente AA, esta es la diferencia de presión. Entonces, digamos, la presión alveolar de oxígeno molecular menos la presión arterial de oxígeno molecular. Arterial se pone A minúscula, alveolar se pone A mayúscula. Esta relación va a estar aumentada. ¿Por qué? Vimos que el paciente que inspira oxígeno molecular, su presión alveolar está aumentada. Y dijimos, la presión en la arteria también va a estar aumentada. Entonces, si los dos parámetros aumentan, ¿por qué la diferencia va a estar aumentada? O sea, ¿por qué el gradiente AA va a estar aumentado? Esto es porque el paciente que tiene EPOC, uno es un paciente que tiene, ya vimos que tiene alvéolos que están perfundidos pero no ventilados. Y cuando a estos pacientes les damos oxígeno molecular, su presión alveolar de oxígeno aumenta, pero aumenta mucho. La presión de la arteria de oxígeno molecular, cuando le decimos que inspire 100% oxígeno, aumenta, pero no aumenta tanto como aumenta la presión alveolar. Entonces, la presión alveolar aumenta mucho más de lo que aumenta la presión en la arteria. Y entonces, al restar este número que está mucho más grande y le quitamos este número que está ligeramente más grande, pues este número como creció mucho, o sea, aumentó mucho la presión alveolar, este resultado está aumentado, aunque los dos individualmente, el alveolar y la arteria, la presión de la arteria de oxígeno, aumentaron. Entonces, un paciente con EPOC, que es un paciente que en menor o mayor grado tiene ciertas regiones pulmonares cuyos alvéolos están siendo perfundidos, pero no están siendo ventilados. Si a este paciente le decimos que inspire 100% oxígeno, su presión alveolar de oxígeno molecular está aumentada. La presión arterial de oxígeno molecular está aumentada en la arteria. Y al restar el gradiente AA, o sea, al restar la presión en el alvéolo menos la presión en la arteria, vamos a tener un número aumentado. ¿Por qué? Porque aumenta mucho más la presión en el alvéolo. Aquí la presión de oxígeno molecular en el alvéolo aumenta mucho más de lo que aumenta la presión, de oxígeno molecular aquí en la arteria.